Los significados y la imaginación. En un experimento que realicé con la colaboración de E. Roy John en 1974, demostramos que la asignación de significado se realiza en una localización cortical diferente que el análisis de formas. Parietotemporal para significado y occipital para formas. En términos del campo neuronal y de su infraestructura, este resultado indica que diferentes porciones del campo se asocian o son correlativas o en ellas se realizan operaciones disímiles. Una misma forma geométrica, por ejemplo una línea vertical, que se analiza en la corteza occipital como tal, puede ser interpretada como un número o como una letra en las zonas temporoparietales. Obviamente, la línea vertical solo existe como tal en el percepto. La información espacial, que después se interpreta como línea vertical, no es una línea vertical antes de esta interpretación. Es común la ilusión de considerar un isomorfismo en forma entre los contenidos perceptuales y la información contenida en el espacio. Sin embargo, nada es más cierto que antes de nuestra intervención, la información que se halla en el espacio es completamente diferente a la información que se constituye en imagen. Por lo tanto, al presentar una línea vertical a un sujeto, lo que verdaderamente estimula su retina es una zona del espacio en la cual esta línea vertical está representada por un conjunto de ondas partículas y porciones de campo cuántico que al interactuar con los mecanismos cerebrales de decodificación la transforman en una línea vertical. Estrictamente hablando, la aparición perceptual de una línea vertical o de cualquier otra forma geométrica implica un análisis de significado. Este último en el nivel sensorial es similar pero mucho más simple que el que se efectúa cuando a la línea vertical se le incluye, incorpora o interpreta dentro de una familia conceptual. En este último caso, las operaciones de asignación de significado son más globales, inclusivas y pertenecientes a una categoría jerárquica convergente mucho más poderosa. El hecho de que la asignación conceptual de significado, letra versus número en este ejemplo, se realice en las porciones parietotemporales de la corteza humana, está de acuerdo con lo anterior y además permite asociar las operaciones de significado con las de la creación imaginaria de cualquier realidad. Esto último quiere decir que las estructuras corticales más relacionadas con la creación de realidades alternativas son las mismas que subyacen los procesos conceptuales. Ya Luria se había encargado de decir que las zonas de mayor jerarquía del sistema nervioso son las que juegan un papel más importante en el control de diferentes funciones, entre ellas las perceptuales, gnósticas y motoras. Nuestros resultados experimentales que demuestran la identidad en la localización de las estructuras corticales encargadas de un proceso de conceptualización y de uno de creación imaginativa están de acuerdo con la aproximación luriana y sirven como estímulo para el planteamiento de nuevas interrogantes acerca del origen de la experiencia. Una de ellas es precisamente la ordenación jerárquica de los procesos y sus funciones. La permanencia de los contenidos. Uno de los aspectos de esta ordenación la discutiré en esta sección. Me refiero a la aparición de la independencia y de su permanencia cuando un proceso alcanza un grado suficientemente avanzado de complejidad. Es ley general de cualquier interacción el que dé lugar a propiedades sinérgicas. Estas últimas tienden a separarse de los elementos que les dan origen y de hecho lo hacen en cualquier interacción. Pero no es sino cuando los elementos son por un lado el campo neuronal y por el otro el sintérgico, cuando logran un contenido con permanencia independiente. Quiero decir con esto que cualquier experiencia surge de un proceso tan complejo que el solo hecho de ocurrir asegura su independencia y su permanencia.
Esto es lo que los orientales quieren decir cuando afirman que existe el registro akáshico. Este último no es otra cosa más que una capacidad del campo sintérgico de conservar cualesquier alteración que tenga como origen una interacción con campos neuronales. En otras palabras, la morfología de un campo neuronal se imprime en la estructura del espacio en forma permanente. Esta impresión es posible decodificarla y así reconstruir la información original. La forma concreta en la que se lleva a cabo la impresión es desconocida, pero seguramente debe implicar un manejo energético en una dimensión en la que el tiempo sufre una transformación de tal forma que su transcurrir no afecte lo impreso. En términos estrictos, no es posible separar la morfología de un campo neuronal del resto del espacio, por lo que cualquier cambio del primero debe ser capaz de afectar a todo el resto en forma permanente. Los efectos deben ser sumatorios, de tal forma que la condición actual e instantánea del campo sintérgico debe contener todos los efectos del pasado y todas las interacciones que alguna vez ocurrieran en su seno. Separar de la condición actual condiciones específicas del pasado requiere de una capacidad de decodificación muy aguda pero posible. De esta forma, y considerando al todo como única entidad capaz de experimentar, podemos decir que cualquier experiencia aparentemente individual es la experiencia del todo focalizado y además es la experiencia de todos los tiempos concentrados en el actual. No existe escapatoria para esta realidad. El todo y todos los tiempos están presentes en cualquier experiencia. La postulación acerca de la relación entre incrementos de complejidad y aumentos de independencia y permanencia se basa en la consideración de que cualquier elemento de una organización la contiene totalmente. Mientras mayor sea la complejidad del elemento, el extremo de lo anterior sería el de un elemento como micromodelo algoritmizado de la totalidad. Puesto que lo único que goza de verdadera independencia es la totalidad, y puesto que la complejidad de la interacción entre el campo neuronal y la estructura sintérgica del espacio es la máxima posible en el universo, su resultante, la experiencia alcanza el estado de un micromodelo adecuado de la totalidad y por ello adquiere independencia. Por supuesto que lo anterior plantea más preguntas que las que puede contestar. Particularmente intrigante es la consideración de cada experiencia como micromodelo de la totalidad y de su contraparte energética como una especie de nuevo ser con permanencia temporal y también independencia. La totalidad debe experimentarse a sí misma en un silencio y pureza totales. No existe una totalidad reflejada en otra totalidad, sino solamente una totalidad. Por ello, no puede haber dualidad de observador-observado para la totalidad, sino más bien unidad entre el observador y el observado. La experiencia en sí misma es esta unidad, por lo que representa adecuadamente un micromodelo de la totalidad. Existen seres humanos que viven sin dualidades y para los que no existe diferenciación ni distancia entre el observador y el observado. Ellos atestiguan acerca de la veracidad de la totalidad como unidad y además representan un real contacto con la totalidad o con la unidad. No solo sus experiencias, sino ellos, inconfundiblemente unidos con el ser, alcanzan la permanencia y la independencia. La unidad. En el libro tibetano de la muerte, se afirma que la liberación real sobreviene a quien sea capaz, después de la muerte corporal, de darse cuenta que él es el creador de la realidad y que esta última es una proyección de sus propios pensamientos. Es obvio que esta misma condición de realización puede suceder en vida corporal y con las mismas bases. En realidad creamos nuestra experiencia y más que eso participamos de la capacidad privativa del único ser de experimentar. En otras palabras, e independientemente de que la conciencia haya o no alcanzado a comprenderlo, fisiológicamente estamos unidos con el resto de la creación. Todo es uno y un único ser.
Por otro lado, los incrementos de neurosintergia aproximan a la unidad y se manifiestan como una cada vez mayor capacidad de vislumbrar lo que se encuentra por detrás o más allá de apariencias concretas, en otras palabras, lo que de común tienen diferentes manifestaciones. Un ejemplo conceptual de lo anterior es la capacidad humana de darse cuenta de que en muchos niveles de la realidad operan las mismas leyes. Por ejemplo, la relación directa entre redundancia y convergencia es posible verla operativa en el cerebro humano, en la organización de la información en el espacio, en la conciencia, en la evolución física y quizás en la sociobiología, solamente para mencionar algunos niveles. El ascenso en inclusión implica un acercamiento a la unidad y un incremento de poder. Desde otro punto de vista, es clara la existencia de un solo ser, de la única mente y cerebro. Si consideramos al cuerpo orgánico como limitado por su envolvente epidérmica, caemos en el error de pensar que una realidad dada por instrumentos perceptuales limitados es la única existente y verdadera. En cambio, si consideramos como parte del cuerpo orgánico el campo neuronal, tenemos que aceptar que no existe límite espacial para el cuerpo orgánico y que el conjunto de cuerpos está a tal grado entrelazado entre sí que la aparente individualidad dada por nuestra percepción sensorial desaparece para dar lugar a la existencia de un único cuerpo resultante de todas las interacciones entre las que podríamos considerar como células constitutivas. De la misma forma acontece con el cerebro y con la mente, de tal forma que lo que realmente percibimos con nuestros sentidos orgánicos son los patrones neuronales de un único cerebro existente. Es por ello que quien pueda ver y se encuentra verdaderamente despierto, encuentra que en el mundo no existe el azar, sino al contrario, que un conglomerado viviente y palpitante de patrones y pautas se constituyen en la verdadera realidad. En otras palabras, al percibir hacia lo que consideramos como exterior, en realidad, nos percibimos a nosotros mismos y vemos el funcionamiento interno de un colosal cerebro del cual formamos parte. Sin embargo, nuestra participación no es la de un elemento simple dentro de un conglomerado complejo. Es tal la complejidad de cada uno de nosotros que poseemos la capacidad de algoritmizar al resto de la creación y por ello de convertirnos en un micromodelo de la totalidad. Es decir, somos simultáneamente una parte y el todo. Por esto mismo, tenemos la capacidad de decidir, pero únicamente nuestras decisiones resultan cuando no se oponen a un flujo vital que como proceso totalizador guía la evolución. La posibilidad de algoritmizar al todo se incrementa a medida que se profundiza en un proceso de purificación que consiste en trascender estructuras redundantes a través de un enfrentamiento con miedos, dudas e inhibiciones. De igual forma y a través del mismo proceso, se avanza hacia la unidad de la conciencia con el ser y de éste con una esencia taoica, repleta de gozo e inundada de placer por la mera existencia. Gozo incondicional que no depende más que del hecho de existir. Cualquier experiencia es vislumbrada en ese estado como milagroso acontecer y es vivida como tal. También aquí se experimentan las ausencias de dicotomías y la percepción se percata de que lo experimentado no se encuentra separado de quien lo experimenta, y de allí, y conceptualizando lo dado por esta percepción, se reconoce que el observador y el observado son la misma realidad. En otras palabras, todo es un solo ser. Este es el sentido y el significado de la unidad. Nuestros sentidos nos presentan al mundo como separado en unidades diferenciadas, y nuestro lenguaje amplifica las dicotomías hasta volverlas masas concretas y sin sentido. Pero en realidad, la concepción materialista surge de la confusión entre una realidad invisible a la percepción normal y una interpretación errónea de lo que solamente es resultante final de un proceso perceptivo creativo.
Puesto que vemos objetos sólidos y concretos y nos olvidamos que estos solamente son la resultante final de nuestros procesos perceptuales fisiológicos, consideramos que la única realidad existente está constituida por objetos sólidos y concretos. Hablamos de la existencia del mundo físico y material, cuando en realidad asignamos estos términos a una de las creaciones de nuestro sistema nervioso. Aún más, trasladamos a un régimen de existencia absoluta las leyes que solo son válidas para el nivel de procesamiento en el cual surge la experiencia sensorial consciente, y consideramos que de fundamento, la realidad en su totalidad, se rige por esas leyes que únicamente pertenecen a un nivel, aunque ciertamente reflejan la operación del resto. Es tan manifiesta nuestra ceguera que aún nos atrevemos a trasladar a nuestro pensamiento esas mismas leyes, postulando que el mismo pensamiento las posee como mecanismo y se basa en ellas. Así, arribamos a un mundo repleto de objetos separados, unos de los otros, lleno de unidades dicotomizadas, del cual nosotros mismos somos otras de tantas, sin ver que la fantasía perceptual y el ilusionismo sensorial nos han apartado de lo verdadero, del único ser. En cambio, cuando el mundo nos muestra la ausencia de azar y poco a poco transforma las ilusiones de separación en la visión de la única mente, comprendemos ese diálogo de un sufí con Dios, en el cual la única advertencia es la necesidad de amarnos a nosotros mismos para poder soportar la soledad de la divinidad unidad. No se crea, sin embargo, que existe un final y que ésta es la unidad. Ciertamente la existencia se enriquece a sí misma y algo se gana con la vida. La unidad, el único ser, es infinito en su capacidad de incorporar patrones novedosos surgidos en cualquier localización de sus entrañas. Se antoja pensar en un sublime organismo en crecimiento sostenido por el silencio. Aquí debo recordar una aparente paradoja de la existencia y de la reflexión teórica acerca de la vida. Me refiero a la dicotomía unidad-diversidad. Trasladada hacia la sensación yoica, la observación y la experiencia personal señalan que cada uno de nosotros es una unidad con la capacidad consciente de sentirse poseedora de un uno mismo, irreductible y separado y diferente de otros unos mismos. Sin embargo, en una de las descripciones acerca del pensamiento y la experiencia chamánica, el uno mismo se explica como la unión de un número infinito de sentimientos en un racimo. Carlos Castaneda, en Relatos de Poder, dice: el nahual es lo impronunciable. Todos los sentimientos y todos los seres y todos los uno mismos que son posibles flotan en él para siempre, como barcas apacibles y constantes. Entonces la goma de la vida pega a algunos de ellos. Cuando la goma de la vida pega a esos sentimientos, se crea un ser que pierde el sentido de su verdadera naturaleza y se ciega con el brillo y el clamor del área donde están los seres, el tonal. El tonal es donde existe toda la organización unificada. Un ser entra al tonal una vez que la fuerza de la vida ha unido los sentimientos que se necesiten. En esta visión, el uno mismo vivencial se vislumbra como un conjunto asociado de conciencias y sentimientos. La visión es similar a la postulada por la física contemporánea al hablar de un campo cuántico activado aquí y allá, dando lugar a partículas elementales. El nahual sería el campo cuántico y los sentimientos y las conciencias flotando en él serían las partículas elementales base y fundamento de los patrones complejos que llamamos objetos. Por supuesto que la consideración de sentimiento y conciencia flotando en un campo no explica cómo estos y estas surgen, y menos aún cómo se experimentan. Sin embargo, como hipótesis alternativa, es casi un reto a la teoría de la unidad.
En realidad, la unidad sigue estando en el contenedor de conciencias, sentimientos o partículas elementales, de tal forma que la paradoja unidad-diversidad es más aparente que real. Cada sentimiento es un punto focalizado del todo. La verdadera identidad es el campo cuántico o nahual que es capaz de focalizarse para dar lugar a la ilusión de separación y de identidad restringida. La experiencia de identidad restringida es un producto de la totalidad. La goma que pega a los diferentes sentimientos es uno de los patrones del ser, similares a los patrones energéticos asociados con cualquier objeto perceptualizable. De esta forma no existe contradicción entre la diversidad de seres y de sentimientos y la unidad. Obviamente, la existencia de patrones debe obedecer a una lógica, determinación, plan o voluntad de algo que los trasciende y que los incluye dentro de una realidad más colosal y abarcativa. ¿Cuál es, preguntaríamos, la necesidad de pegar ciertos sentimientos para crear un determinado ser y no otro? ¿Cuál es la diferencia entre la experiencia de un elemento aislado y la del racimo? La segunda cuestión es la más fundamental. Desde un punto de vista muy fundamental, no existe diferencia alguna entre la experiencia de un elemento y la totalidad en el sentido de que ambas son experiencias. Difieren en conciencia, capacidad de abstracción y unificación, etc., pero no en el hecho de que son experiencias. Cada una de ellas proviene del todo y es una focalización de la totalidad. La razón de que algunas formen patrones y otras no es un misterio. De todo lo anterior se desprende algo que ya he denominado antes, y es la necesidad de entender al observador, a cualquiera de nosotros, como un representante de la totalidad y a su experiencia como inseparable de ésta.